Buenas tardes, jóvenes de Geodesia 2, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Ya estaban advertidos, esta semana arrancamos con la unidad 2. En la unidad 2 trataremos nuevamente Sistema de Posicionamiento Global GNSS. Y digo nuevamente porque ya lo hemos tratado en Geodesia 1. A esta altura ustedes ya tienen conceptos previos a nivel teórico, a nivel práctico. Hemos tenido la posibilidad de hacer campañas e incluso cálculos. Así que el objeto de reverlo es justamente afirmar o reafirmar estos conceptos, abordar algunos de manera más profunda y por otro lado sumar cuestiones nuevas y todo ello siempre tendiente a que sean ustedes quienes se destaquen en el uso y dominio de esta técnica. En particular, este video tiene que ver con la guía 9 que le hemos subido a Classroom y el título es Sistema Orbital. Sistema orbital lo vemos porque nos aporta dos aspectos muy contundentes. Por un lado, nos va a permitir entender la filosofía de los sistemas de posicionamiento globales desde el punto de vista calculístico. Y por otro lado, nos va a aportar las herramientas necesarias para que entendamos a la perfección la estructura de los archivos RINEX. En particular, este tema último lo vamos a ver oportunamente más adelante. La primera pregunta que deberíamos hacernos es por qué es necesario definir el sistema orbital. Y la respuesta es simple. La definición del sistema o construcción del sistema orbital surge por la necesidad de pretender representar la trayectoria de un cuerpo que orbita alrededor de otro. Y en tal sentido deberemos recurrir a las leyes de Kepler, que son justamente las que rigen este movimiento. Kepler enunció tres leyes: la ley de la trayectoria, la ley de las áreas y la ley del periodo, y son las que vamos a pasar a ver a continuación. Repasamos entonces las leyes de Kepler. Previo a ello les haría el comentario de que Kepler enuncia estas leyes a partir del análisis que él hace del movimiento planetario alrededor del Sol. Y estas leyes que él deduce son totalmente aplicables o rigen al movimiento de un satélite artificial, por ejemplo, alrededor de la Tierra, o de nuestro mismo satélite natural Luna alrededor del planeta Tierra. La primera ley, o ley de la trayectoria, enuncia que un cuerpo que orbita alrededor de otro lo va a hacer siguiendo una órbita elíptica, y el cuerpo alrededor del cual se orbita se va a encontrar en uno de los focos de esta elipse. En particular, en este dibujo entonces vamos a ver la órbita representada en color rojo. El satélite que debemos imaginarnos se está moviendo alrededor de la Tierra, que estará ubicado con toda su masa concentrada en un punto en el geocentro y ubicada entonces en uno de estos dos focos. La segunda ley, o ley de las áreas, nos va a decir lo siguiente: el vector posición que va desde el geocentro hacia el satélite barre áreas iguales en tiempos iguales, por lo cual debemos imaginar que estas dos áreas, 1 y 2, son iguales, y al menos es lo que pretende representar el dibujo. Y si estas dos áreas son iguales, fíjense que el recorrido que lleva el satélite para ir de este punto a este punto no es exactamente el mismo que hace para ir de este punto a este punto. Es decir, esto es mucho más corto, este es más largo. Con lo cual, si lo está haciendo en el mismo tiempo, debemos concluir de que el satélite alrededor de la trayectoria se acelera y se desacelera. Claramente va a moverse más rápido de este lado, acá a la derecha, lo cual significaría que el satélite se acelera cuando está cerca de la Tierra y se desacelera cuando se aleja de la Tierra. Por otro lado, voy a aprovechar este dibujo para marcar dos puntos muy particulares de la
trayectoria que sigue el satélite y son justamente el punto más cercano y el punto más alejado. El punto más cercano de la trayectoria lo vamos a llamar perigeo y al punto más alejado lo vamos a llamar apogeo. Y la unión de la línea, la unión de perigeo-apogeo nos va a dar lo que se conoce como línea de ábsides. La tercera ley la vamos a comentar un poquito más adelante cuando lo considere oportuno, así que ahora vamos a pasar directamente a la construcción del sistema orbital. Para construir el sistema orbital vamos a imaginar la siguiente situación. La Tierra toda concentrada, toda la masa de la Tierra concentrada en un punto en el geocentro, el satélite que está orbitando alrededor de la Tierra. En esta oportunidad he representado la órbita en color verde, no se ha dibujado toda la elipse, sino que solamente se ha dibujado un cuarto, pero ello es suficiente para que podamos imaginar la ubicación del centro geométrico de esta elipse, el semieje mayor A y el semieje menor B. Esta que está acá es la distancia focal. Recordemos que la Tierra se ubica por la primera ley de Kepler en el foco de la elipse y la distancia focal se calcula como el semieje mayor A por la excentricidad primera. Ya había definido recién la línea de ábsides, que es la que unía perigeo con apogeo, lo cual nos hace ver de que el punto geocentro pertenece o está en la línea de ábsides y va a ser el origen del sistema. El eje X, el primer eje del sistema orbital, va a coincidir en dirección con la línea de ábsides y el sentido que tiene es positivo considerado desde el geocentro hacia el perigeo. Y por tratarse de un sistema cartesiano y directo a 90 grados en ese sentido, encontraremos el segundo eje Y. Habiendo definido los ejes y el origen, podríamos decir que al satélite le corresponden coordenadas en el sistema orbital, coordenadas cartesianas X e Y, pero también le corresponden coordenadas polares, que será el vector posición R, este que está representado acá en rojo, y este ángulo que se le ha asignado la letra F y se llama anomalía verdadera. Y claramente, muy simple, podemos ver la relación matemática que existe si yo puedo expresar x en función de ellas dos, diciendo que x es igual a r por el coseno de la anomalía verdadera, y de igual modo el y va a ser igual a r por el seno de la anomalía verdadera o el seno de f. Será necesario también definir algunos otros elementos, por lo cual vamos a tener que imaginar los círculos directores mayor y menor. Para eso, con centro en el centro geométrico de la elipse, vamos a construir dos círculos. Uno con radio semieje mayor A, que es este que está acá, y otro círculo con radio semieje menor B, que es este que está acá. En particular, estos dos círculos circunscriben a la elipse trayectoria del satélite. Paso seguido lo que vamos a hacer es imaginar la ubicación de un satélite ficticio que lo logramos prolongando la abscisa de X hasta que pinche al círculo director mayor. Si observamos, esta distancia que está acá es justamente el valor de A, círculo director mayor. Y esta dirección en particular va a interceptar al círculo director menor en este punto. Y acá quiero que vean que desde este punto hacia el eje X es la misma distancia que hay desde el satélite hacia el eje X y la misma distancia que hay desde este punto a este punto. Es decir, esta distancia que estamos teniendo acá es exactamente lo mismo que la coordenada Y del satélite. Y aparte de tener esta dirección, vamos a tener este ángulo que es la que se denomina anomalía excéntrica. Lo importante en realidad a lo que estamos tratando de apuntar es a expresar X e Y no en función de la anomalía verdadera, sino en función de la anomalía excéntrica. Entonces, listo, ya habiendo explicado los elementos del dibujo, estamos en condiciones de poder expresar X en función de Y. Observemos lo siguiente. Si yo a todo esto, que se corresponde con A, lo multiplico
por el coseno de la anomalía excéntrica, voy a obtener toda esta distancia. Y si a toda esta distancia le resto el A por E, vamos a obtener X, que es lo que estamos buscando. Y el Y, que ya les había mostrado de que es exactamente esta distancia, fíjense que será todo esto, que se corresponde con A, ¿sí? Recuerden que este es el círculo director menor, perdón, se corresponde con B, perdón. Todo esto, que se corresponde con B, círculo director menor, multiplicado por el seno de E. Si yo todo esto lo multiplico por el seno de E, me está dando esta distancia que es exactamente la coordenada Y. Así que bueno, hemos expresado, y estamos adelante en el apunte contado, hemos expresado las coordenadas cartesianas X e Y en función de la anomalía verdadera y en función de la anomalía excéntrica. Otra anomalía que hay que definir es la anomalía media. La anomalía media se corresponde con la anomalía verdadera de un satélite ficticio que viaja a velocidad constante. Ya sabemos que en la realidad el satélite se acelera y desacelera por la segunda ley de Kepler, pero podríamos imaginarnos un satélite que demora el mismo tiempo en dar una vuelta, el mismo periodo, pero lo hace a velocidad constante. Si en este momento yo tuviese que imaginarme dónde está este satélite ficticio, y me lo tendría que imaginar por acá, por detrás del satélite verdadero, porque estamos cerca del perigeo, y cerca del perigeo el satélite verdadero era cuando se aceleraba, iba más rápido. Así que si aquí va más rápido y este va a velocidad constante, va a venir por atrás. Si entonces imagino que el satélite ficticio se encuentra en esta ubicación, podría imaginar el vector posición para este satélite, y el ángulo que este vector posición forma con el eje X es lo que vamos a llamar anomalía media. Vamos a hacer un alto en este momento. Si ustedes se acuerdan, el año pasado cuando veíamos GNSS, cuando tratamos en particular el principio del posicionamiento absoluto, hacíamos referencia a que es necesario que el receptor reciba la señal de al menos de 4 satélites para lograr su propia posición. Cuando decimos que reciba la señal, es que venga la señal con todo su paquete, y entre una de las cosas que venía en ese paquete podemos mencionar el mensaje de navegación. El mensaje de navegación indica las posiciones que va teniendo el satélite instante a instante. Y en ese momento yo les contaba, el receptor recibe las coordenadas cartesianas X y Z de cada uno de los satélites instante a instante. Y la verdad es que no recibe las coordenadas X y Z, sino que recibe lo que se conoce como parámetros orbitales o parámetros keplerianos. Estos parámetros que recibe el receptor le van a permitir calcular las coordenadas X y Z de cada uno de los satélites. Y en función de estas coordenadas, a posterior calculará su propia coordenadas X y Z. Hasta el momento de lo que hemos visto, podría mencionarles como un anticipo, a nivel comentario, que uno de los parámetros orbitales es el semieje mayor. Otro podría ser la excentricidad. Ya vamos a ver oportunamente todos los parámetros que hay. Bien, retomando el tema tal cual lo veníamos trayendo, hemos definido hasta el momento 3 anomalías: la anomalía verdadera, la anomalía excéntrica y la anomalía media. En particular le diría que en función de que las órbitas que siguen los satélites, que son bastante redondeadas, bastante circulares, con muy poco aplastamiento, en función de ese formato de órbitas, lo que sucede es que estas 3 anomalías son muy parecidas en magnitud entre ellas. Incluso si están en el perigeo y apogeo, van a valer 0 o 180 grados y van a valer lo mismo en ese momento. Otra cuestión que vimos en el sistema orbital es que puedo calcular X e Y en función de la anomalía verdadera o de la anomalía excéntrica. Pero en este momento nos encontramos con un problema, que en el mensaje de navegación no viene ni la anomalía verdadera ni la anomalía excéntrica. Viene la anomalía media. Entonces habría que rebuscársela para darle solución al problema. Una solución sería, y voy a tratar de expresar X e Y en función de M. Es imposible. ¿Cuál sería la solución entonces? Y vamos a tratar de encontrar
los valores de E o de F en función de M. Y en realidad vamos a ver que lo que se puede hacer es realmente encontrar una relación matemática entre E y M. O sea, eso es lo que vamos a tender a hacer ahora, explicar cómo podemos encontrar la anomalía excéntrica en función de la anomalía media. Así que eso es lo que hará el receptor. Una vez que recibe la anomalía media, calcula la anomalía excéntrica. Con la anomalía excéntrica, el A y el E va a poder calcular entonces las coordenadas X e Y. Para poder encontrar entonces la relación que existe entre la anomalía media y la anomalía excéntrica, deberemos recurrir a la tercera ley de Kepler. La tercera ley nos dice que el periodo, recordemos que el periodo es el tiempo que tarda el satélite en dar una vuelta completa a su trayectoria, que el periodo elevado al cuadrado dividido en el semieje mayor al cubo es un valor constante y está dado por 4pi al cuadrado sobre nu, y nu será la constante de gravitación universal multiplicado por la masa de la Tierra. A partir de esta ley y tras un largo desarrollo, llegamos a la relación entre E y M, que es la siguiente. M, anomalía media, va a ser igual a anomalía excéntrica E menos la excentricidad por el seno de la anomalía excéntrica. Pero recordemos que lo que pretendemos encontrar no es M, sino es E. Así que vamos a tener que calcular E en función de M con una suerte de iteración, ya que la situación va a ser la siguiente. Si despejo E en función de la fórmula que tenía antes, nos quedará M más la excentricidad por el seno de E. Como a E no lo tengo, lo reemplazo en una primera instancia por el valor de M, pues son muy parecidos, y entonces calculo una anomalía excéntrica que llamaré E1. Y este valor de E1 lo introduzco en la fórmula para poder calcular la anomalía excéntrica E2. Y a E2 lo meto en la fórmula para calcular la anomalía excéntrica E3 y así sucesivamente, como todas las iteraciones. Cuando el último valor es igual al anterior dentro de las tolerancias que me he fijado, he terminado la iteración y he encontrado el valor que quería encontrar. Así que ya hemos encontrado entonces E. Ahora podemos calcular, teniendo E, las coordenadas X e Y del satélite en el sistema orbital. Tener calculadas las coordenadas del satélite en el sistema orbital no es suficiente, el trabajo no está terminado. En realidad lo que estamos necesitando son las coordenadas del satélite, pero en el sistema terrestre medio. Así que vamos a tratar de ubicar, de posicionar el sistema orbital en el sistema terrestre medio. Para eso nos vamos a valer de este dibujo y les contaría lo siguiente. Vamos a imaginar la Tierra, la masa de la Tierra toda concentrada en un punto, en el geocentro, así que todo esto que estamos viendo acá en realidad nos está representando a la esfera celeste. Nos imaginamos el sistema terrestre medio de ejes X y Z. El eje X con el eje Z forma el plano paralelo al meridiano de Greenwich, eso ya lo vimos en Geodesia 1. El eje X con el eje Y forma el plano del ecuador, y en particular sobre el plano del ecuador también hemos dibujado el primer eje del sistema orbital, que lo hemos llamado X0, y que claramente apunta a gamma, que es el punto vernal. Vamos a imaginar entonces ahora el satélite que está orbitando alrededor de la Tierra. La trayectoria está dibujada sobre la esfera celeste y en algún momento pasa del hemisferio sur al hemisferio norte. Ese momento de paso, ese punto por el cual corta al ecuador, se va a llamar nodo ascendente. Y obviamente del otro lado tendremos el nodo descendente. El satélite va a seguir su trayectoria y llegará un momento en el cual se llegue al punto más cerca de la Tierra. En ese momento estamos en el perigeo. Así que uniendo geocentro con perigeo, lo que vamos a hacer es justamente
obtener el eje X del sistema orbital. Y a 90 grados en sentido directo teníamos el eje Y. Este plano rosado que tenemos acá, que contiene los ejes X e Y, es el plano orbital e intercepta a la esfera celeste, y lo que sería la trayectoria del satélite. Hemos incluido, hemos sumado al sistema orbital un tercer eje, un eje Z, que es perpendicular al plano XY, que se ha introducido los efectos de transformarlo de sistema 2D a un sistema 3D para así habilitarnos a hacer las rotaciones necesarias para lograr nuestro objetivo. Tengamos en cuenta que, claro, el satélite va a tener coordenadas X, coordenadas Y, y la coordenada Z va a ser igual a 0. Una vez que hemos ubicado el sistema orbital gráficamente, vamos a tratar de posicionarlo respecto del sistema terrestre medio a través de lo que vamos a llamar parámetros. El argumento del perigeo, que es el ángulo que forma el eje X con esta dirección en azul que va del geocentro al nodo ascendente, la longitud de la órbita que va desde el eje X hacia la dirección que va al nodo ascendente, la inclinación de la órbita, que es el ángulo que forma el plano del ecuador con el plano orbital, y si nos apoyamos en el sistema celeste vamos a tener la ascensión recta y consecuentemente para el eje X el tiempo sideral. Si yo lo que pretendo es pasar de X, Y y Z del sistema orbital a X, Y y Z del sistema terrestre medio, lo que tengo que hacer es un par de rotaciones de manera tal de que lleve a coincidencia los tres ejes rojos con los tres ejes negros. Entonces la primera rotación que vamos a hacer es una rotación alrededor de Z. Vamos a girar un ángulo menos omega. Entonces cuando agarremos Z y giremos, lo que va a pasar es que X va a venir en coincidencia con la dirección del nodo ascendente. Y luego, agarrando esta nueva posición del eje X, giramos un ángulo equivalente a la inclinación en sentido negativo, por supuesto, y entonces vamos a hacer que el plano orbital coincida con el plano del ecuador y el eje Z rojo llegue a coincidencia con el eje Z negro del sistema terrestre medio. Luego volvemos a agarrar la nueva posición de Z rojo y giramos un ángulo L, y en consecuencia llevamos a coincidencia los dos sistemas. Esto que les acabo de decir está expresado matemáticamente más adelante, pero previo a ello me gustaría que repasemos los parámetros vistos hasta el momento. Por un lado tenemos parámetros de geometría que se corresponden con los de la elipse y son A y E. A es el eje mayor de la elipse y E la excentricidad. Por otro lado tenemos parámetros que nos van a permitir tener la posición del sistema orbital y o de la órbita en el sistema terrestre medio, y son omega, el argumento del perigeo, omega chico, y la inclinación de la órbita, y omega grande, la ascensión recta del nodo ascendente. Recordemos que lo habíamos visto en el dibujo. Si a la ascensión recta le restamos el tiempo siderio, obtenemos la longitud de la órbita o del plano orbital L, de modo de que bien podría ir acá en vez de ascensión recta el valor de L. Y finalmente parámetros de posición del satélite en el sistema orbital, que es justamente la anomalía media. Retomando ahora el tema de las rotaciones, ya comentamos que se deben hacer 3 rotaciones. Recordemos que cuando hacemos rotaciones más de 2, se premultiplican al revés, es decir, tercera rotación por segunda rotación por primera rotación. Estas rotaciones se van a practicar sobre las coordenadas X, Y y Z del satélite en el sistema orbital. Recordemos que en particular la Z en el sistema orbital es igual a 0, y nada, una vez que realizamos estas cuentitas terminamos
obteniendo definitivamente las coordenadas X y Z del satélite en el sistema terrestre medio. Para terminar esta parte, mostraría cómo a partir del esquema de coseno para cada una de las rotaciones resulta la matriz final. Y la muestro en el sentido de que me gustaría destacar que esta matriz va a ser solo función de L, de omega y de I, o sea, argumento perigeo, inclinación y longitud del plano orbital. Este cálculo que hace el receptor para un satélite en un determinado instante, en realidad lo hace para todos los satélites electrónicamente visibles y lo hace también en forma continua, permanentemente, instante a instante. Así que es realmente grandioso. Además, calcula de algún modo el azimut y el ángulo de altura que le corresponde a cada satélite. Y lo va a mostrar de acuerdo al modelo del receptor, lo va a mostrar en forma de tabla, lo va a mostrar en la roseta, dibujando la ubicación de los satélites en la roseta, o también, si ustedes recuerdan, de el año pasado cuando veíamos la aplicación móvil Topographic, ahí en una forma de cúpula que nos estaba representando la esfera celeste, nos pintaba dónde se encontraba cada uno de los satélites. Como les digo, esta representación la puede hacer porque tiene conocido el azimut y el ángulo de altura. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace para poder calcular el azimut y el ángulo de altura? Así que para ello vamos a imaginarnos la siguiente situación. Son las 6:30 de la mañana, está por salir el sol y debo señalar la salida del sol. Si yo estoy en Hacha, el sol lo voy a señalar en una dirección, pero si estuviese en Sarmiento la voy a señalar en otra. Las direcciones son distintas, el sol es el mismo. ¿Por qué? Y porque he cambiado el punto de vista. Lo mismo pasa con el azimut y el ángulo de altura. Para un mismo satélite, el azimut y el ángulo de altura depende de dónde esté ubicado el receptor. Y esto, que es obvio, lo rescato por el hecho de que lo que quiero es que caigamos en la consecuencia que esto tiene. Lo que les quiero decir es que el receptor primero debe calcular su propia posición, su X y Z, para que después, junto con las X y Z de los satélites, pueda calcular el azimut y el ángulo de elevación para cada uno de ellos. Esto lo logra haciendo la relación entre el sistema horizontal geodésico y el sistema terrestre medio. En el apunte está perfectamente explicado. Así que bueno, ya con esto doy por terminado este tema y espero que les sea útil el video para el desarrollo de la actividad propuesta. Un abrazo para todos, nos vemos.